¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos hombres parecen rendirse al amor? ¿Qué sucede en el alma de alguien que amó con toda su fuerza, pero ahora opta por la soledad? Hay un punto de quiebre, un cansancio que nadie ve, donde la necesidad de ser fuerte choca con el anhelo de ser amado. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu perspectiva sobre las relaciones, sin importar si eres hombre o mujer. La esclavitud moderna no tiene grilletes de metal, sino de silencio. Un silencio que atrapa a los hombres en roles que nunca eligieron, ahogados por un aluvión de expectativas. Se les exige ser a la vez proveedores y sensibles, estables y aventureros, firmes y flexibles. Una contradicción que los consume por dentro. Y cuando ese muro de silencio finalmente se rompe, no hay un estallido, hay un vacío. La pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿qué queda de un hombre cuando se da cuenta de que, aun entregando su esencia, el vacío de la otra persona nunca se llenará? Por años, se le ha enseñado a moldearse. La sociedad le ha inculcado que su valor no reside en quién es, sino en lo bien que puede servir. Un servicio que, con el tiempo, dejó de ser un acto de generosidad para convertirse en una obligación tácita, una deuda emocional impagable. Y lo que una vez fue una búsqueda de conexión, hoy se ha transformado en una huida. Él no solo se está alejando de un tipo de relación, está rechazando la idea misma de que su existencia solo es valiosa si está al servicio de los demás. Y ese cambio es un proceso brutal. Es como si se arrancara la piel para poder respirar de nuevo, para renacer en su propio ser. Este video no es una acusación, sino una exploración honesta, un intento de iluminar por qué tantos hombres están soltando el timón de sus barcos afectivos y diciendo, no sigo más. Quizás, si eres mujer, este viaje te resulte incómodo. Si eres hombre, tal vez te traiga un profundo alivio. Pero, sin importar el género, mi promesa es que al final de esta conversación, tu percepción del amor y del distanciamiento emocional no será la misma. El hombre aprende desde pequeño que su fuerza se mide por su capacidad de aguantar. Aguantar en silencio, aguantar con una sonrisa, aguantar por todos. Y lo más cruel de todo es que esta carga es invisible. El agotamiento masculino no se percibe como algo noble o digno de cuidado, simplemente se da por hecho, como si ser la roca, el pilar inquebrantable, fuera una condición intrínseca a su existencia. Sin embargo, toda roca, por sólida que parezca, con el tiempo se convierte en arena. Es en este proceso de desintegración interna donde surge el cansancio más devastador, el de la propia alma. No se manifiesta con gritos, sino que se acumula en los silencios, en el desprecio disfrazado hacia su esfuerzo diario, en la expectativa de que lo resuelva todo, pero sin quejarse de nada. Y entonces, un día cualquiera, se despierta agotado. No del amor en sí, sino de la constante sensación de estar en una balanza afectiva donde él siempre da más de lo que recibe. Agotado de ser visto como un recurso, y no como una persona. Como dijo el psiquiatra Carl Jung, a lo que te resistes, persiste. A lo que te enfrentas, se disuelve. Cuando un hombre finalmente se enfrenta al abismo de su agotamiento, algo se disuelve. Pero no es él. Es la ilusión de que si es lo suficientemente bueno, será verdaderamente amado. La herida aquí es profunda. Muchos hombres pasan toda su vida intentando merecer un amor que debería ser incondicional. Se convierten en reparadores de problemas que no causaron, intentando mantener una paz que solo existe mientras ellos son los únicos que luchan por ella. Es como remar a contracorriente en un mar que nunca cede. Cuanto más lo intentan, más se pierden, hasta que se convierten en fantasmas en su propia vida. Poco a poco, deja de insistir, de enviar mensajes largos, de comprar flores para quien trata el afecto como si fuera una moneda. Comienza a dosificar su presencia. Y es ahí cuando el mundo se asusta, ha cambiado, está frío. Pero la verdad es que simplemente dejó de sangrar por quien ni siquiera se molestó en traer una venda. Esta transición, aunque dolorosa, también es liberadora. Cuando el hombre renuncia a ser el héroe de alguien que no quiere ser salvada, finalmente empieza a salvarse a sí mismo. Este es el momento más peligroso para el sistema, para la dinámica de poder. Es cuando el hombre descubre que su plenitud no depende de la aprobación de nadie. No grita ni suplica, simplemente se retira con la serenidad de quien sabe que el amor que exige su propia anulación no es amor, sino una deuda emocional.
Por más que intenten convencerlo de que es egoísta o cobarde, él ya ha comprendido que la verdadera fuerza reside en elegir su propia paz en un mundo que lo culpa por desearla. Como escribió Nietzsche, la paz interior es la mayor de las victorias. Y hay una victoria que no es para ser exhibida, sino sentida. Es el alivio que llega en el silencio de la noche, cuando se acuesta y se da cuenta de que ya no tiene que medir cada palabra, cada gesto. No dejó de amar, simplemente dejó de mendigar amor. Ese cansancio invisible es el punto de partida para una nueva etapa. Una era en la que el hombre no será recordado solo por lo que aguantó, sino por lo que decidió no soportar más. Y esa decisión es revolucionaria. El verdadero despertar masculino no vendrá de la protesta, sino de la ausencia. La ausencia de mensajes no respondidos, de intentos en relaciones que solo ofrecen reproches. Ese cansancio, que por tanto tiempo fue motivo de culpa, ahora se convierte en una brújula. Por primera vez, él camina no para complacer, sino para encontrarse. Pausa para el comercial. Antes de seguir, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes emocionalmente, menos te respetan? La cuestión no es sentir, sino permitir que tus emociones controlen tus acciones. La mayoría de la gente vive en un ciclo de descontrol, pero nada de eso genera respeto. Lo que realmente lo genera es el autodominio y la frialdad calculada de quien sabe exactamente quién es. Si quieres desarrollar esto de verdad, de una manera directa y sin rodeos, te invito a ver un video que preparé para ayudarte con este tema. Está disponible haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario anclado. Regresando al guión principal. Existe un momento sutil y demoledor en que la idealización del amor se transforma en puro desgaste. Un instante casi imperceptible en el que el hombre que antes soñaba con el romance empieza a evitar cualquier señal de él, no por un trauma único, sino por una lenta y tóxica desilusión. Por mucho tiempo, la sociedad lo entrenó para idealizar a la mujer como una diosa, una salvadora. Por creer en ese mito, él transfirió a ella todos sus objetivos de vida. Todo su esfuerzo, trabajo y sacrificio eran para ser digno de ser elegido, como si el amor fuera un premio. Pero lo que encontró fue un engaño. El romance contemporáneo cambió la profundidad por el espectáculo, la conexión por la competencia. Y así, ese hombre, que un día idealizó, hoy mira todo eso con ojos vacíos. Lo que le ofrecieron no era amor, era un juego de manipulación, una prueba constante disfrazada de afecto. La filósofa Simone Weil decía, la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Y es precisamente esa atención la que falta. Las relaciones de hoy no se construyen con una presencia plena, sino por pura conveniencia momentánea. Ya no hay espacio para ver al otro, solo existe la urgencia de ser visto. El hombre se da cuenta de que no es un compañero, es un espejo. Debe reflejar lo que ella quiere sentir. Si falla, deja de ser útil y es descartado. Este patrón sutil corroe su capacidad de entregarse. Nadie puede darse por completo a un vacío que nunca se sacia. Entonces, sin drama, cambia. Deja de idealizar y empieza a observar con frialdad lo que antes le encantaba. El juego de la seducción, la búsqueda de un vínculo. Ahora todo le parece artificial, predecible, agotador. Es como ver una película cuyo guión ya conoce de memoria, incluso el final. Ya ha visto a amigos ser traicionados después de años de lealtad. Él mismo, quizás, ya fue un héroe un día y una carga al siguiente. El romanticismo no murió, fue asesinado y su cuerpo está siendo velado en las redes sociales. Es evidente que hay excepciones, pero son tan raras que el riesgo ya no justifica la inversión emocional. El hombre se vuelve indiferente, no por naturaleza, sino por autoprotección. Esta indiferencia no es lo contrario del amor, es el final del juego. Es cuando ya no importa ganar o perder. Es cuando el tablero simplemente deja de tener sentido. En este nuevo estado, él deja de buscar. Se retira, no con ira, sino por higiene mental. Comienza a priorizar lo que el romance moderno prometió, pero nunca entregó: paz, respeto y estabilidad. Y descubre que esas cosas no tienen por qué venir de nadie, pueden y deben nacer dentro de él. Albert Camus escribió, en medio del invierno, finalmente aprendí que dentro de mí había un verano invencible.
Y tal vez eso es lo que el hombre encuentra cuando se aleja de la idealización. Una claridad feroz, la certeza de que ya no vale la pena alimentar un mito que solo sirve para mantener su alma hambrienta. Lo más curioso es que cuando deja de idealizar, no empieza a odiar, empieza a ver. Ve cuánto fue manipulado, cuánto confundió la intensidad con el amor y el caos con la pasión. Y al darse cuenta de eso, esboza una sonrisa. Una sonrisa triste, pero libre, porque después de ver el teatro detrás del telón, es imposible volver a encantarse con el escenario. Esta indiferencia no es falta de humanidad, es el duelo por una esperanza que guardaba en el pecho. Y una vez vivido ese duelo, se convierte en un hombre nuevo. Todavía puede amar, sí, pero nunca más a costa de sí mismo. Y eso, mi amigo, lo cambia todo. El cambio no ocurre de repente. Es un proceso, como un veneno de efecto lento. Al principio, todo parece intenso y apasionante. Ella lo desafía, lo provoca, pone a prueba sus límites. Y él, condicionado a confundir esa intensidad con profundidad, cree que ha encontrado a la mujer perfecta. Pero, con el tiempo, la intensidad se revela como exigencia. Lo que parecía pasión era, en realidad, una silenciosa lucha por el control, una especie de pulseada emocional donde la cuerda es su paz interior. Este hombre, que un día soñó con un amor tranquilo, se encuentra en una relación que es como un campo de batalla afectivo. Cada palabra es descifrada, cada gesto es evaluado y cada ausencia es un castigo. Se adapta, empieza a medir cada frase, a anticipar los disgustos de ella, a vivir no para ser, sino para evitar conflictos. Y, en ese momento, ya se ha perdido a sí mismo. El filósofo Michel Foucault decía, donde hay poder, hay resistencia. Pero el hombre, al principio, no se resiste. Cede, porque aún cree que ceder es amar. La relación se convierte en un campo minado. Él camina con pies de plomo. Y esta dinámica de refuerzo intermitente, a veces cariño, a veces distanciamiento, es adictiva. Neurológicamente, el cerebro humano responde con más intensidad a la inconstancia que a la estabilidad. Es por eso que tantas relaciones desequilibradas parecen tan apasionantes. No son amor, son dosis de dopamina. El hombre vive para la aprobación de ella, no se permite fallar, no se permite descansar. Y lo más perverso de todo, este juego no se presenta como un juego. Viene disfrazado de empoderamiento femenino, de madurez emocional, de relaciones modernas, pero, en el fondo, es una trampa. Porque donde hay constante tensión psicológica, no hay amor, hay control. Con el tiempo, su cuerpo empieza a pedir ayuda, desarrollando una ansiedad constante y la sensación de estar siempre en deuda. Comienza a preguntarse, ¿por qué tengo que luchar tanto para que alguien se quede a mi lado? ¿Cuándo el amor se volvió una negociación? La verdad es que se perdió a sí mismo tratando de no ser olvidado por ella. Pero entonces, una voz interior pequeña, pero firme, susurra, estás pagando por tu presencia con tu propia esencia. Y cuando esa verdad entra, ya no sale. Disuelve la ilusión, revelando que el amor que exige esfuerzo y vigilancia constantes no es amor, es opresión romántica. Se da cuenta de que está atrapado, no por cadenas, sino por culpa, con miedo a que lo llamen débil por irse, con miedo a ser el villano por no aguantar más. En ese momento, surge una nueva conciencia. Una valentía que no nace de la rabia, sino de una profunda lucidez. Entiende que su salud mental, su cuerpo, su espíritu, todos están pidiendo auxilio. Y entonces, considera lo impensable, irse. Pero no es una salida dramática. Es un silencio, un cambio de hábitos. Se aleja y, cuanto más se aleja, más respira. Más se da cuenta de cuánto se había perdido tratando de mantener el nosotros. Y entiende que la paz no es un premio, es un derecho. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de ser dueño de tu estado emocional. Se reconstruye, poco a poco, con dignidad, con decisiones definitivas. Y lo más hermoso de todo, no regresa. No por resentimiento, sino porque ya no cabe en el papel de proveedor emocional. Ya no cabe en los juegos de demuéstrame que me amas. Aprendió que el amor solo es verdadero cuando no exige su autodestrucción. Compromiso. Una palabra densa, cargada de promesas.
Por mucho tiempo, se vio como la cima del amor, el lugar donde el alma de uno se acuna en el corazón del otro. Pero, hoy, muchos hombres descubren en silencio que el compromiso puede ser un contrato de dependencia disfrazado. Él entra en la relación con el deseo sincero de construir algo, pero se da cuenta de que exige mucho más que su presencia y lealtad, exige su sumisión. Percibe que necesita validar constantemente a su pareja, pero no puede expresar sus propias necesidades sin que lo etiqueten de débil o inseguro. Vive con pies de plomo, y a eso lo llaman amor. Apenas se da cuenta de que está siendo absorbido por una dinámica desequilibrada, donde su presencia se espera, pero rara vez se valora. Existe una diferencia abismal entre amar a alguien y luchar por ser aceptado por alguien. Y muchos hombres ya no pueden distinguirlas. La relación se convierte en un campo de validación, donde cualquier error es castigado con silencio o distancia. Según Erich Fromm, el amor maduro es aquel en el que dos seres preservan sus individualidades mientras crecen juntos. Pero lo que vemos hoy es lo opuesto, un modelo donde el hombre debe sacrificar su esencia para sostener el afecto de la otra persona. Desarrolla una ansiedad existencial. ¿Cuál será la próxima prueba? ¿Cuánto tiempo durará la paz esta vez? Se silencia, porque se ha dado cuenta de que lo que siente puede ser usado en su contra. Y el mundo, a su vez, aplaude a este hombre. Dice que es un buen compañero, que lo da todo por ella. Nadie se da cuenta de que está muriendo en silencio. Pero entonces, ocurre el clic. Un día cualquiera, un silencio de más, un comentario cruel. Lo siente, no en la mente, sino en el cuerpo. Y entiende que fue demasiado lejos tratando de ser suficiente. Y empieza a volver a sí mismo. Lento, con culpa, pero vuelve. Empieza a decir no. A recordar quién era antes de intentar encajar en la vida de otra persona. Se da cuenta de que el amor verdadero no le pide que se traicione. Como Nietzsche dijo, conviértete en quien eres. Quizás este sea el nuevo compromiso del hombre. Esta decisión de irse no vino de la ira, sino de un profundo silencio. Un silencio que, como una marea que se retira, se lleva todo sin hacer ruido. El hombre que se elige a sí mismo no se está rebelando, está volviendo a casa, a un lugar que abandonó hace mucho tiempo, él mismo. Vivió para los demás, para la mujer que exigía amor constante, para la sociedad que le enseñó a ser útil, para los padres que proyectaron en él sus frustraciones. Y lo intentó. Intentó ser el romántico, el proveedor, el firme. Pero cuanto más intentaba, más se perdía. Es solitario amar como un empleado emocional. Y se cansa, pero de una manera diferente. Es un cansancio del alma, que lo empuja hacia el silencio. Y el silencio no es vacío, es presencia. Presencia de sí mismo, de límites, de lucidez. Se da cuenta de que la validación que buscaba afuera solo existía porque había un vacío dentro de él. Y decide no llenar más ese vacío con relaciones, sino con algo que nadie puede quitarle, su propia conciencia, su libertad interior. El psiquiatra Viktor Frankl escribió: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que él hace. Cambia para sobrevivir con dignidad. Y cuando se elige, el mundo lo nota. Aquellos que lo daban por sentado sienten su ausencia. Pero él no reacciona, no se justifica. Porque cuando un hombre se reconcilia con su verdad, la opinión de los demás se convierte en un ruido lejano. Esta nueva masculinidad no es apática, es sólida. No es ausente, es selectiva. No es fría, es protectora. Pero solo de quien merece protección. Deja de romantizar el caos, de confundir la intensidad con el amor. Y empieza a buscar lo que parecía imposible, paz sin culpa. Y lo entiende de forma visceral. La libertad no es un regalo, es una conquista. Sangró por ella. Tuvo que ser rechazado para aceptarse. Tuvo que caminar solo para no volver a aceptar una compañía que exigiera su autodestrucción. Cuando vuelve a amar, lo hace con los ojos abiertos, con los pies en la tierra, con un profundo respeto por sí mismo. Y lo más hermoso es que ahora sabe que no necesita ser elegido para sentirse valioso. Porque ya se eligió a sí mismo. Y eso, nadie puede arrebatárselo. Entonces, aquí estamos. Lo que empezó con preguntas incómodas termina con una certeza.
Muchos hombres no se están alejando por ira o ego. Se están alejando por lucidez. No quieren ganar una guerra, quieren salir de ella. No quieren ser admirados, quieren ser respetados. Están eligiendo la paz, por fidelidad a sí mismos. Esta es una revolución silenciosa. Sucede cuando un hombre, después de años intentando merecer afecto, se da cuenta de que el precio es su alma, y decide dejar de pagar. Esta ausencia, este no a una masculinidad que exige fuerza pero prohíbe la fragilidad, es en realidad un gran sí, un sí a su libertad, a su voz, a su derecho de existir. Y si ese lugar de paz no está al lado de alguien, entonces lo encuentra dentro de sí mismo. Porque solo quien aprende a amar su propia compañía es capaz de amar a alguien sin convertirla en una prisión. Este guión vino del silencio después de conversaciones frías, de esa sensación de luchar por algo que solo te lastima. Yo ya estuve ahí. Creí que si me explicaba más, me entenderían. Pero aprendí, en carne propia, que el amor que exige un esfuerzo constante para no perderse ya se perdió hace mucho tiempo. Este video no es una crítica, es un retrato de un agotamiento que muchos de nosotros hemos aprendido a esconder. Se trata de volver a decirte sí a ti mismo, después de años de decirles sí a los demás. Si llegaste hasta aquí, tal vez estés considerando alejarte de algo que te consume. Solo necesito decirte algo, no estás solo. Y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder, no te vayas sin ver el video completo. Haz clic en el enlace en la descripción o en el primer comentario. Y ahora, dime, ¿ya te elegiste a ti mismo o sigues negociando tu paz en cuotas mensuales?